iglesia, los saludo nuevamente y de verdad que esto nos alegra mucho podernos reunir por estos medios que el Señor ha permitido. Y entonces vamos a orar para que sea Dios el que hable a nuestro corazón hoy, que sea Dios, porque necesitamos escuchar de palabra de Dios en estos tiempos donde aún no sabemos, pero como iglesia sabemos que esperamos en Dios y Dios hará, ¿cierto? Entonces vamos a orar para que sea Dios el que hable a nuestro corazón. ¿Listo? Padre Celestial, te doy gracias, Dios, por este día tan especial, por este día donde podemos unirnos para celebrar de ti, Padre Santo, para celebrar de tu gloria, Dios, porque queremos escuchar tu palabra, Señor, porque queremos un refrigerio, Señor, en medio de todo esto que está pasando en el mundo, Dios. Que aunque sabemos, Señor, que en ti encontramos la paz que necesitamos, Señor, pero necesitamos, Señor, palabra para que tú hables a nuestro corazón, para poder llevarle a otros, Señor, una palabra de refrigerio. Por eso te doy gracias, Señor, por cada familia conectada, por cada familia, Señor, que hoy sacó el tiempo para ti. Te pido que seas tú bendiciéndolos cada día más, Padre amado, y que seas tú, Señor, tomando el control de todo, porque necesitamos es escucharte a ti, Señor, porque ese es el clamor y ese es el deseo de nuestro corazón, Dios, que podamos escucharte a ti, Señor, que tú hables a nuestro corazón y que podamos entender, Dios, el propósito por el cual estamos nosotros, Señor, viviendo estas situaciones como iglesia, Dios. Por eso sabemos, Señor, que la respuesta está en ti. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a leer Ageo 1. Ageo 1. Entonces, en sus Biblias allí, vamos a leerlo. Yo lo tengo en nueva versión. Lenguaje actuales. Dice, Dios le dio al profeta Ageo un mensaje para Zorobabel, hijo de Salatiel, y para Josué, hijo de Josadab. Esto sucedió el primer día del mes de Elul, durante el segundo año del gobierno de Darío, rey de Persia. En aquel tiempo, el gobernador de Judá era Zorobabel. El jefe principal de los sacerdotes se llamaba Josué. Dios le dijo a Ageo, yo soy el Dios de Israel. Ustedes dicen, aún no es el tiempo de reconstruir mi templo, pero viven en lujosas casas mientras mi templo está en ruinas. Yo soy el Dios de Israel y quiero que piensen seriamente lo que están haciendo. Ustedes siembran mucho y cosechan poco, comen y no calman su hambre, beben y no calman su sed, se embriagan y siguen teniendo frío, y el sueldo que les pagan no les alcanza para nada. Yo soy el Dios de Israel y quiero que piensen seriamente en lo que están haciendo. Ustedes esperan grandes ganancias, pero es muy poco lo que han logrado. Lo que guardan en su casa lo destruiré en un instante. ¿Y saben por qué lo hice? Pues porque mi templo está en ruinas, mientras que ustedes solo piensan en arreglar sus propias casas. Por eso no he dejado que llueva sobre sus campos y sobre sus montes. Por eso se han perdido sus cosechas de uvas, de trigo y de aceite. Por eso sufren hombres y animales. Yo soy el Dios de Israel. Si quieren verme contento y si quieren ver mi grandeza, vayan a la montaña, traigan madera, construyan mi templo. Respuesta al profeta. Cuando Zorobabel y Josué oyeron el mensaje de Dios, les envió por medio de Gedeón, tanto ellos como el resto del pueblo sintieron mucho miedo. Pero el profeta Ageo los tranquilizó. Les aseguro que Dios les dará su apoyo. Así fue como Dios, el Dios Todopoderoso, puso en ellos el deseo de construir su templo. 24 días después, Zorobabel, Josué y el resto del pueblo comenzó a construir. Hoy vamos a hablar de algo que se llama mediten sobre sus caminos, ¿cierto? Ageo, vemos allí cómo el Señor habla a través de Ageo. Y es una palabra fuerte para la iglesia, para el pueblo de Dios en esos tiempos, ¿cierto? Entonces vemos la forma como Dios se dirige a su pueblo y le dice, diciéndole
ese pueblo, este pueblo, él no dijo, ni siquiera dijo mi pueblo, sino estaba, se ve el enojo del Dios y dice, vemos cómo Dios dice su pueblo, a su pueblo le dice este pueblo en lugar de decir mi pueblo. O sea, Dios estaba enojado con el pueblo. Y le dijo que porque le vio muchas excusas y debilidades a este pueblo, prefiriendo no, este pueblo que era su pueblo, prefirió cambiar sus propósitos, ¿cierto? Y no vivían como el pueblo de Dios. Aunque era el pueblo de Dios, no estaban viviendo como el pueblo de Dios, ¿cierto? Se habían olvidado de Dios. Recordemos que ellos no eran unas malas personas. Recordemos que este era el remanente que regresó de Babilonia, después de Babilonia, de cientos de miles que fueron en la cautividad, solo 50,000 volvieron. Y ese era el remanente que vino alegre, contento, y decían, vamos a reconstruir el templo, ¿cierto? Cuando el Señor le puso a Darío en su corazón el de ir a reconstruir el templo, y mandó a este remanente a Jerusalén, pero vemos que este pueblo llegó con mucho gozo, con mucha alegría para restaurar el templo. Colocaron las simientes del templo con mucha alegría, pero cuando vino la persecución de sus vecinos porque estaban reconstruyendo el templo, dejaron de reconstruirlo y se olvidaron de volver a reconstruir el templo, ¿cierto? Entonces, ya el templo tenía lugar de sacrificios y con ellos fue suficiente. No acabaron de construir el templo. Y el Señor esperaba que lo siguieran haciendo. No lucharon contra eso. El enemigo vino contra ellos y no pasó como cuando vemos Nehemías, que Nehemías dijo, Dios me mandó y yo lo voy a hacer. Si no me importa nada, si me van a acusar, acúsenme, pero yo sé que tengo un Dios que me defiende, un Dios que pelea por mí. No, ellos no lo hicieron. Ellos pararon la obra del templo y que, siendo que lo había mandado el rey Darío, el Señor había puesto en su corazón, ellos lo pararon. Y después se olvidaron de nuevamente ese templo. Entonces el Señor les decía, y ellos decían que no era el tiempo de reconstruir. ¿Por qué? Porque estaba lleno su corazón de temor. Pero el Señor tuvo que hablar fuertemente a este pueblo. Y les dijo al Señor a través de Ageo, le dijo, ¿cuáles son sus prioridades? Habían dejado a un lado de la reconstrucción del templo para preocuparse por sus cosas personales, ¿cierto? El pueblo se había olvidado, comenzó a hacer grandes riquezas, a construir sus propias casas y hacer muchas cosas, pero Dios no estaba ahí. Entonces, primero, cuando Dios no es nuestra prioridad, ¿qué pasa cuando Dios no es nuestra prioridad? Y Ageo dice, Dios dijo a Ageo, yo soy el Dios de Israel. Ustedes dicen que aún no es el tiempo de reconstruir mi templo, pero viven en lujosas casas mientras mi templo está en ruinas. ¿Cierto? Le dijo el Señor, le estaba diciendo a través de Ageo al pueblo, yo soy el Dios de Israel y quiero que piensen seriamente lo que están haciendo. Por eso esta predicación se llama, pensemos lo que estamos haciendo. Pensemos seriamente cómo estamos nosotros viviendo nuestra vida cristiana y nuestra vida con Dios, ¿cierto? Dios tiene que recordarle a su pueblo que el remanente que volvió con ilusión de restaurar el templo, pero solo se echaron los cimientos y se volvieron, mire, esa alegría, esa emoción que tenían, ese amor por Dios que tenían cuando volvieron y las ilusiones y la visión que tenía pararon, ¿cierto? Pararon. Y decían, no es el tiempo, no es el tiempo de volver a reconstruir el templo, ¿cierto? Y se involucraron en otras cosas, pero yo digo, ¿cuál es el templo que hoy estamos hablando? Yo no estoy hablando de un templo físico en este tiempo. En ese tiempo el Señor estaba hablando de un templo físico, de un templo donde ellos tenían, allí era donde iban a buscar la presencia de Dios. Acordemos que en ese tiempo el Espíritu Santo no estaba como está con nosotros, que hoy nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Pero en ese tiempo el Señor estaba hablando de un templo físico y el Señor estaba viendo
yo creo que a Dios no le importaba el tal templo físico, pero él sí le importaba la actitud del corazón del pueblo. Cómo su pueblo ponían otras prioridades antes que él. Y eso fue lo que al Señor le molestó. Que ese pueblo que decía que lo amaba, ese pueblo que estaba representándolo a él, a ese pueblo por el que Dios habló a Darío, al rey Darío, para reconstruir su templo, ese pueblo en la primer obstáculo se paró y no siguió adelante con el propósito que Dios tenía, porque se atemorizó, se le olvidó que tenía un Dios todopoderoso, un Dios que cuando nos manda algo nos va a respaldar. Entonces le tuvieron más miedo a los enemigos del mundo que el poder del Señor. Solo pensaban en sus propios beneficios y dejaron a Dios de un lado. Ya no ocupaba el Señor el primer lugar. El Señor llegó a ocupar el segundo lugar. Pero ellos seguían creyendo que era el pueblo de Dios. Pero Dios les recuerda quién es Él. Y les piden que piensen seriamente en lo que están haciendo. O sea, para que Dios le diga a un pueblo, oiga, piensen bien lo que ustedes están haciendo. Ya no ocupo el primer lugar en sus vidas. Y ustedes dicen que son mi pueblo, pero ustedes no ocupan el primer lugar en mi vida. En la vida de ustedes yo no soy el primer lugar. Y hoy tenemos que pensar y como decía el Señor, quiero seriamente que piensen seriamente en lo que están haciendo. Y creo que esa palabra viene para nosotros en este tiempo. Seriamente tenemos que pensar en lo que estamos haciendo, iglesia. ¿Cómo es nuestra relación con Dios? Hoy yo no les estoy hablando de que, la pastora está hablando de que vamos a reconstruir el templo. No, no es eso. Yo no estoy hablando de ese templo de Ageo. Yo estoy hablando del templo espiritual de nosotros como hijos de Dios. Pero pero es esa reflexión que tenemos que hacer. Ese pueblo es el pueblo de Dios y nadie lo niega. Pero el primer lugar para Dios ya no era, pasó a un segundo plano. ¿Cómo es nuestra relación en este tiempo con Dios? Y creo que esta palabra ya la llevo como más de mucho tiempo en mi mente, cuando se la escuché al pastor Roosevelt, ese versículo decía, lean ese versículo, iglesia, porque a veces nosotros pensamos, y él decía, sí, yo lo creo, que esta pandemia fue por causa del pecado del mundo, y sí, por eso fue, pero Dios aprovechó eso porque Dios todo lo convierte en bendición, en llevar a su pueblo a que comience a pensar cómo están sus caminos, a que comencemos a pensar que como hijos de Dios a veces no nos comportamos como hijos de Dios y tampoco estamos viviendo como hijos de Dios. No tenemos las bendiciones que Dios desearía darnos a nosotros porque no estamos andando como hijos de Dios, porque como hijos de Dios no lo tenemos en primer lugar. El pueblo iba todos los sábados y llevaba y hacía sacrificios, pero en realidad lo hacían como una rutina, no porque Dios ocupara el primer lugar. Y ellos creían que estaban bien, que con ir todos los sábados allí, aunque no hubieran construido el templo, pero estaba ya donde hacían los sacrificios, para ellos fue suficiente, porque todos los sábados iban allí y sacrificaban el animal que llevaban allí. Pero no, eso no era lo que Dios quería. Dios quería que ocupara el primer lugar, que hicieran eso, pero que lo hicieran como con el amor, no por rutina, no porque Dios, necesito que Dios me bendiga, sino que necesito tener una relación con Dios. Entonces el Señor dice, reflexionen en sus caminos. Y en estos momentos tenemos que estar reflexionando como hijos de Dios. Y tenemos que reflexionar, ¿Dios ocupa el primer lugar en mi vida? ¿De verdad Dios ocupa el primer lugar en mi vida como Dios quiere? ¿Sí? Somos la iglesia, los apartados para Él. Pero ¿cómo está nuestro templo? Y nuestro templo espiritual. ¿Cómo está este templo? El templo del Espíritu Santo. ¿Está en ruinas y no lo hemos reconstruido? Y el Señor dice, es tiempo de que lo reconstruyan, es tiempo de que ustedes miren qué cosas está dañando el templo del Espíritu Santo que somos nosotros. Que meditemos en nuestros caminos.
si realmente este templo es el templo donde puede morar Dios, ¿cierto? En estos tiempos. Entonces, Dios nos manda a meditar. ¿Dios está ocupando el primer lugar en mi vida? ¿Es Dios importante para mí de verdad? ¿Lo estamos cuidando? ¿Sacamos tiempo para ello? Es tiempo de meditar en nuestros caminos. ¿Estamos aprovechando estos cuarentena para hacerlo? Preguntarle a Dios con qué propósito lo hizo y por qué. Porque todo lo que sucede, Dios tiene el control. Amén. Dios lo ha permitido. Si Dios no hubiera querido, eso no estaría pasando. Porque dice, sí, eso que viene de parte del enemigo, sí. Pero si Dios no lo permite, el diablo no puede hacer nada. Y yo vuelvo y le digo, Dios, y no me cansaré de decirle, iglesia, Dios castigó a un mundo por causa de la iglesia. Por causa de que una iglesia necesita ser restaurada. Por causa de una iglesia que necesita que Dios ocupe el primer lugar. Por causa de una iglesia que el Señor necesita arrebatar para que vaya allí a las bodas del Cordero, ¿cierto? Si nosotros estuviéramos bien con Dios, yo creo que ya Cristo hubiera venido por su iglesia, pero en este momento el Señor tuvo que encerrarnos para que este remanente que está buscando de Dios se prepare, para que restaure este templo del Espíritu Santo, que somos nosotros, que es nuestro interior. Dios está llamándonos a esto en este tiempo, así como usó a Ageo para llevarle eso al pueblo. Zorobabel era un buen gobernante, Josué era un buen sacerdote, pero estaban fallando, porque a veces nosotros pensamos que con ir a la iglesia, con cumplir con todo lo que Dios nos mandó, es suficiente y no es suficiente. Dios está buscando en estos tiempos relación y comunión con Él. ¿Cuántos de nosotros nos hemos preguntado, Señor, de verdad, acercarnos como amigos, decirle, Señor, ¿cuál es el propósito por lo que usted nos encerró en la casa? Muchos dicen, tenemos que abrir los templos. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Y de verdad que es necesario. Pero la iglesia no cerró. La iglesia sigue. La iglesia está en las casas como lo hacía en los tiempos de los apóstoles. La iglesia está en las casas como lo hacen en Japón, donde los cristianos tienen que estar en catacumbas por allá metidos debajo para poder buscar a Dios, ¿cierto? Porque son perseguidos, pero por eso no dejan de ser iglesia. No es un sitio, no es una casa, somos nosotros. Y Dios quiere, a veces nosotros pensamos que el santa casa, santa iglesia, no, santo templo, no. Dios, ese lugar se vuelve santo cuando usted y yo estamos en santidad, cuando usted y yo estamos buscando al Dios Todopoderoso, cuando usted y yo decidimos que no, queremos que Dios ocupe el primer lugar. Y ese es el avivamiento que tantos esperamos, el avivamiento de corazón, el avivamiento donde usted y yo podamos buscar de la presencia del Señor. Entonces el Señor está hablando a nuestro corazón y diciendo, Dios nos quiere a nosotros, quiere que realmente nosotros comencemos a reflexionar en nuestros caminos y miremos qué lugar ocupa Dios en nuestro corazón. ¿Qué lugar ocupa Dios? Si lo tenemos en segundo lugar, en tercer lugar, en cuarto lugar o lo tenemos en primer lugar. Segundo, cuando nuestra prioridad no es Dios, las bendiciones no llegan como Dios quiere. ¿Cierto? Entonces dice ahí, buscamos, ya les leo, ahí en el 6 y el 10 dice, ustedes siembran mucho y cosechan poco, comen y no calman su hambre, beben y no calman su sed, se abrigan y siguen teniendo frío. El sueldo que les pagan no les alcanza para nada. Yo soy el Dios de Israel y quiero que piensen seriamente en lo que están haciendo. Ustedes esperan grandes ganancias, pero es muy poco lo que logran. Lo guardan en su casa y lo destruiré en un instante. ¿Y saben por qué lo hice? Pues porque mi templo está en ruinas. Mientras ustedes solo piensan
en arreglar sus propias casas. Cuando nuestra prioridad no es Dios, las bendiciones no llegan como Dios quiere. Y a veces nosotros nos conformamos. Buscamos las bendiciones de Dios, pero no lo buscamos a Él, ¿cierto? Llegamos a creer que Dios tiene que hacerlo, que Dios nos tiene que bendecir. Y fíjese que nosotros como hijos de Dios, y ya hay hijos de Dios que viven como los hijos de Dios y Dios los bendice, ¿cierto? Y les llega más de lo que esperaban y cosechan y recogen sus cosechas, pero hay otros que no, ¿cierto? Pero cuando logramos nuestros propósitos, nuestra prioridad no sigue siendo Dios. Decimos que lo amamos y que somos su pueblo, estamos como el pueblo que el Señor mandó a Gedeón a hablar, ¿cierto? Pero el amor, o sea, nosotros decimos que a Dios lo amamos, pero el amor se demuestra. Yo vuelvo y les digo, el amor se demuestra. Usted no me puede decir que usted ama a Dios, pero que Dios no ocupa el primer lugar en su vida. Que usted no está dispuesto a hacer ningún sacrificio por Dios. Que usted no está dispuesto a darle ni cumplir con los estatutos y mandamientos que el Dios mandó. Pero es que, y sabe que a uno le da tristeza ver que el pueblo de Dios a veces está de acuerdo con lo que dice la ONU. Que la iglesia va en contra de los derechos humanos, porque la iglesia no le dice a usted, esto no está bien, esto es pecado, a Dios no le agrada, ¿cierto? Entonces que nosotros estamos en contra de los derechos humanos, eso dicen, y yo a veces pienso que la iglesia piensa lo mismo, porque dice, ¿por qué nos prohíben? Porque no es que le prohíba, Dios simplemente le está diciendo, no haga eso, porque le va a ir mal en la vida. Lo que Dios está diciendo, si usted hace eso, usted va a acarrear consecuencias que Dios mismo no quiere, porque Dios nos ama tanto que nos dijo, así esto no lo haga porque le va a ir mal, da mal resultado. Hagan esto y esto porque les va a ir bien. Pero nosotros como iglesia a veces pensamos eso, que Dios es muy duro, que Dios y no ocupa el primer lugar en nuestra vida. Somos los hijos de Dios, pero ¿cómo es posible que si somos los hijos de Dios y decimos que amamos tanto a Dios, no nos interese agradar a Dios? Y algo que dice ahí, ¿ustedes quieren agradarme? ¿Ustedes quieren agradarme? Dice el Señor, suban al monte y traigan leña y restauren mi templo, ¿cierto? ¿Quieren agradarme? Entonces yo le pregunto, el Señor nos está diciendo en este momento, ¿quieren agradarme? ¿Y cómo lo agradamos? Cumpliendo sus estatutos y sus mandamientos, no permitiendo que nada venga a contaminar lo que Dios quiere, este templo. No permitamos que el enemigo lo siga contaminando, trayéndonos cosas humanas. Y nosotros como hijos de Dios, porque no leemos la Biblia, porque nos dejamos que nos arrastre las cosas del mundo, no leemos la palabra, pensamos que Dios nos tiene que amar y aceptarnos como nosotros querramos, y no es así, porque no nos olvidemos que Él es Dios, no nosotros. Y como yo le digo, como que iglesias que han negociado los principios, y han permitido que a la iglesia adentre el mundo, porque dicen con el achaque de que Dios nos ama, y como Dios ama, nos tiene que aceptar como somos. Y no es cierto, estamos llevando a la gente al infierno, porque eso no es verdad, porque la palabra a mí me dice otra cosa. Entonces, pero nos creemos los hijos de Dios, porque vamos el día domingo a la iglesia, porque llevamos nuestras ofrendas y los diezmos. Sí, es importante hacer eso, ir a la iglesia. Yo no estoy diciendo que no lo hagan, llevar sus ofrendas, sus diezmos, porque la palabra lo dice. Pero añadámosle algo más importante a eso, la actitud de nuestro corazón. La actitud de nuestro corazón para con Dios. Porque yo puedo estar en una iglesia, pero yo puedo ni siquiera respetar a Dios, ¿cierto? Entonces Dios le dijo a su pueblo, siembran mucho y cosechan poco, porque lo hacen sin Dios. Somos sabios en nuestra propia prudencia. Meditemos en nosotros hoy. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Porque lo mismo está pasando en estos tiempos. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros tenemos negocios? Y hay algo que ¿cómo un cristiano puede fracasar en un negocio? Si nosotros somos los hijos de Dios, el Dios que hizo todo este cielo, el cielo y la tierra. Creo que
Cuando pasa eso es porque lo hacemos sin Dios. Y muchas veces decimos, Señor, oramos y decimos, Señor, hoy te entrego, este negocio es tuyo, pero lo manejamos como yo quiera, no como Dios quiere. Señor, esto es tuyo, pero en realidad usted lo estamos manejando como yo quiero, no como Dios quiere. ¿Cierto? Entonces, no tenemos, dice que sembramos mucho y recogemos poco. Yo no estoy diciendo que todos estemos en la misma situación. No, yo no estoy diciendo eso. La palabra dice que aquel que realmente tiene el templo del Espíritu Santo está reconstruido y seguimos reconstruyéndolo y seguimos sacando lo que no sirve. No estamos permitiendo que el enemigo venga y eche basura, contamine este templo. El Señor trae respuestas y bendiciones. No se la estamos pidiendo cuando ya Dios nos la está enviando. Yo sé que hay muchos de ustedes que dicen, pastora, en estos tiempos de pandemia, a mí Dios me ha bendecido más. Y seguro que sí, ¿cierto? Porque Dios está buscando la actitud del corazón de su pueblo, la actitud de cada uno de nosotros. El Señor está buscando eso, el corazón de su pueblo. Pensamos que con decir siempre, Señor, de verdad, yo no hago nada sin ti, pero de verdad lo hacemos de corazón. Cada negocio que ponemos, ¿está Dios ahí? ¿Realmente es el propósito de Dios? ¿Es la visión de Dios? Yo siempre les digo, nosotros nacimos con el propósito para servirle a Dios. Ya sea en el colegio, la universidad, en el trabajo donde usted esté, ese propósito se tiene que cumplir. Pero si nosotros muchas veces tenemos nuestras empresas, pero en esas empresas no se habla ni de Dios. Queremos levantar negocios, pero en esos negocios no se habla de Dios. Todos saben que ese negocio es suyo, pero no saben que ese negocio es de Dios, porque quedamos callados, porque si decimos que soy cristiano, ninguno va a venir a comprarme. No van a ver quién financie esto. Mentiras, ¿cierto? Entonces Dios no es el dueño de eso. Si Dios nos da un empleo, nos olvidamos de Dios. Eso es muy triste, porque ya no tenemos tiempo para, Señor, oramos para que Dios les dé el trabajo, para que Dios les dé el negocio, pero no lo vemos después en la iglesia. No lo vemos después buscando de Dios, porque ¿sabe qué? Porque, pastora, no tengo tiempo. Es que no me queda tiempo. Y el día domingo, pastora, yo tengo que descansar porque soy muy cansada de toda la semana que estuve trabajando. Mis hermanos, entonces Dios no ocupa el primer lugar. Dios no ocupa. Dios quiere que reflexionemos en esto, ¿cierto? Si Dios me está dando, yo tengo que ser agradecida porque fue mi Padre, porque está ahí dándome lo que yo necesito. Sin merecerlo muchas veces me lo está dando. Entonces, en Salmo 51:16 dice así: porque no quieres sacrificios que yo no daría, y no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no lo desprecias, oh tu Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere con todo esto? Dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Dios quiere nuestro corazón. Meditemos en nuestros caminos. ¿Cómo está la actitud de nuestro corazón? ¿Cómo nos acercamos a Él? ¿Como el hijo pródigo para pedir la herencia? ¿Cómo nos estamos acercando a Dios? Señor, dame la herencia que me pertenece porque es que yo soy tu hija, Señor. La herencia sin Dios se desperdicia. Usted le puede pedir la herencia a Dios y Dios se la va a dar, como el padre al hijo pródigo. Pero la vamos a desperdiciar. Pero con Dios se multiplica. Pero si esa herencia con Dios se multiplica, sin Dios se va a desaparecer, se va a desperdiciar. Y es dura la palabra que Dios le da al pueblo y le dice, ¿quieres estar en bendición? Porque el pueblo estaba cosechando y todo, pero el pueblo se había olvidado de Dios. El pueblo se había olvidado que había unas bases para construir un templo que Dios había mandado a construir. Pero como fueron cobardes, como le tuvieron miedo al diablo, pero no creyeron el poder de Dios,
sucedieron estas cosas. Dios está llamando a restaurar nuestro altar. Dice, subid al monte y traer madera, reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Dios está llamando en que usted y yo restauremos nuestro altar. Está llamando que este altar espiritual sea restaurado. Amén. Dios y nosotros. Es eso. Dios y nosotros. Una profundidad con Él. Dios quiere eso, mis hermanos queridos. No me acerco por lo que necesito, o me acerco porque lo necesito. Escuche muy bien. No me acerco por lo que necesito, sino me acerco porque lo necesito. ¿Cierto? Y la respuesta de cuando yo me acerco a Él porque lo necesito, tendré lo que necesito. Un trabalenguas, pero trae reflexión, ¿cierto? Reflexionemos en esto. ¿Usted se acerca a Dios porque necesita de Él o porque necesita que le provea? Por lo que usted está necesitando. ¿Y sabe qué? Es el tiempo de que cambiemos. La palabra siempre dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Pero mis hermanos queridos, nosotros siempre estamos buscando las añadiduras. Lloramos por las añadiduras. Y peleamos con Dios por las añadiduras, pero nunca nos acercamos a Dios para no pedirle, ¿cierto? Entonces, hay que cambiar de actitud con la relación y con mi relación con Dios, con mi Padre. Cuando creemos que conocemos, ¿cuántos creemos que conocemos a Dios? ¿Y qué tan lejos estamos en la realidad? ¿Sabe por qué no conocemos a Dios? Porque no tenemos una relación con Dios. Solo el de ir y decir, te necesito, como yo le decía, esos hijos que siempre dicen, están en la casa solo pidiéndole. Y usted le pregunta yo le preguntaba a sus hijos y sus papás, no sé, pastora, ¿cómo están? Ahí, no sé, o sea, no tienen una relación de papá e hijo. Es triste ver cómo los hijos no conocen a los papás, solo se acercan para decirle, necesito que me dé para la universidad, necesito para el colegio, necesito para los zapatos, y así estamos nosotros con Dios, porque creemos que Dios es como nuestros padres terrenales, que estamos muchos estamos aquí con nuestras familias encerrados todo el día, pero los hijos están en un rincón con el celular, con el computador, con todos, y se acercan a comer y todavía tenemos el celular en la mano, pero no nos relacionamos con nuestros padres, ni siquiera le decimos, papá, usted tiene una necesidad, ¿usted cómo se encuentra? No, y si todavía el papá le va a decir, deje ese celular, ay, usted es anticuado, usted yo no sé qué. Oiga, así somos con Dios, así como son nuestros hijos terrenales, nosotros somos con Dios. Pero Dios está diciendo, acérquense a mí y pregúntenme algo que no sea, necesito, Señor, y sacar la lista. ¿Cuándo nos hemos vuelto amigos de Dios para acercarnos y solamente decirle, Señor, yo aquí estoy? Yo solo quiero tener una relación contigo. Yo solo quiero que tú me hables a mi corazón, Padre Santo. Yo quiero conocerte a ti, Padre Celestial. Yo quiero demostrar el amor que yo siento por ti. Así como cuando tienen un novio, una novia, así no se hablen, duran ahí como vos mirándose todo el tiempo. Ay, porque lo aman, ¿cierto? Pero con Dios no. Con Dios no lo hacemos. Es así como ese novio busca a su novia. Así debemos nosotros buscar a Dios. Yo no creo que si usted ama a su novio toda la vida le está pidiendo, o sea, yo no estoy de acuerdo que los novios tengan que darle cosas a las novias, ni los novios a las novias. Eso es cuando uno se casa. A veces ve uno que el novio le provee cosas y le está comprando cosas. Yo siempre le digo a los muchachos, eso no está bien. No hagan papeles que no les corresponden. ¿Cierto? No nos acerquemos, no tengamos a alguien porque me tiene que dar zapatos. No, eso no le corresponde a un novio ni a una novia. Eso ya es cuando somos esposos. Pero con Dios, ¿cuándo nos acercamos como novios? A decirle cuánto lo amamos, a decirle cuánta falta nos hace Él, no lo que nos da. ¿Cuántas veces lo estamos haciendo? Solo conocemos al Dios que da y por eso no nos acercamos a Él de otra forma. Podemos llegar a ser convencidos, pero no convertidos.
Muchas veces estamos convencidos que Dios existe. Sabemos que Dios es el Todopoderoso, pero no estamos convertidos porque no lo seguimos a Él, porque no hemos cambiado nuestra forma de vivir, porque seguimos arrastrando con cosas que no le agradan a Dios, ¿cierto? Pero es allí en el secreto con Dios donde Dios va a transformar nuestro corazón, convencidos o convertidos. Acuérdese que la iglesia que será arrebatada será la iglesia convencida y convertida. Y a veces creemos con solamente ser convencidos vamos a ser arrebatados. Resulta que no, mis hermanos. Yo sé y yo creo que la salvación no se pierde para los que realmente un día se convirtieron a Cristo. Los que un día realmente se entregamos el corazón al Señor, no se pierde la salvación. Pero eso no quiere decir que la iglesia que es salva, toda sea arrebatada. Van a ver los santos de la tribulación, son de aquellos que se quedan porque no se prepararon para cuando viniera el novio. Serán hijos de Dios, pero tendrán que dar su vida por causa de Jesucristo. Entonces, yo les digo una cosa, ¿vale la pena ser los santos de la tribulación o ser la iglesia que va y se casa con el novio 7 años allí en el cielo, en las bodas del Cordero? ¿O queremos ser esa iglesia que será, que van a decir, que dice la palabra, los santos de la tribulación porque se dejaron matar por causa de Jesucristo en la tribulación y en la gran tribulación? Dios no solamente vino a salvarnos, a salvar nuestra alma, Él vino a salvarnos de la ira venidera. Y nosotros pensamos que lo que está pasando es terrible. Si usted piensa que eso es terrible, pues mire a ver si quiere estar en los tiempos de la gran tribulación, porque dice que buscaremos la muerte y no la encontraremos. Será terrible, terrible, terrible. Por eso Dios nos vino a salvar de eso también. Pero eso depende de una iglesia convencida y convertida. Vuelvo y les digo, usted le puede ir muy bien aquí en la tierra con las oraciones de su mamá, de su papá, de su esposa, de su esposo. Yo puedo orar y a mi familia le va bien. Pero acuérdese que esas oraciones sirven para esta tierra, pero no sirven para ir al cielo, no sirven para ser arrebatados. Si usted no está bien con el Señor, si usted está convencido y no convertido, usted serán parte de los santos de la tribulación. Pero si usted está convencido y convertido, será la iglesia que sea arrebatada. La iglesia que Dios está preparando en estos tiempos, porque no es tiempo de estar jugando a ser cristianos. Mis hermanos queridos, estamos muchas veces pensando, mira, yo les digo algo, papás, ya dejen de alcahuetear a sus hijos de vivir un evangelio barato. Ay, pastora, yo la dejo, que ellos tomen la decisión. Mis hermanos queridos, la palabra dice, fórcelos a entrar. Porque usted si tanto los ama, yo creo que usted no quiere ver a sus hijos que sean de los santos de la tribulación. Que sean esos santos que habla Apocalipsis, ¿cierto? Porque sí van a ser salvos. Mire, les tengo buenas noticias, serán salvos, pero no serán arrebatados ni se casarán con el novio. Porque viven una vida mediocre. Porque ustedes como papás a veces piensan que hay que dejarlos, sí, pero en ese tiempo hay que decirles, así como yo le estoy diciendo, perdone que yo les diga así, pero no es el tiempo de seguir echándole como pañitos de agua tibia y diciéndole, ay, papito, mamita, busquen de Dios, no es el tiempo. Dígales, si ustedes se quieren quedar y ser santos de la gran tribulación, sigan así como están. Sigan jugando al evangelio, sigan negando a Jesucristo, porque no les gusta adorar a Dios. En sus computadores no hay nada de Dios. La música que tienen en los celulares son pura música mundana, pero allí no hay nada de Dios. Ni siquiera se sabe música cristiana. ¿Por qué? Porque ellos piensan, ay, porque me está yendo bien, porque mi papá y mamá oran, porque mi esposa o mi esposo oran. Oye, les tengo malas noticias, le podrá ir bien porque Dios escucha las oraciones de su esposo, su esposa, sus hijos. Pero ¿sabe qué? Eso no sirve para ser arrebatados. Es el tiempo de que realmente usted y yo comencemos a mirar nuestros caminos. ¿Me avergüenzo de Dios? Si usted no le gusta alabar a Dios, usted no está preparado para ir al cielo, porque allá vamos a alabar al Señor. Aquí no les sirven para ser arrebatados, no sirven las oraciones del papá y de la mamá. Y yo les digo, papá, si uno realmente quiere a sus hijos, ya les corta tanto pecado. Es tiempo de que en su casa
la alabanza que haya sea la alabanza para Dios. Es el tiempo que las malas palabras se vayan de la casa. Es el tiempo que las películas de terror, las películas de demonios se vayan de sus casas. Es el tiempo de que su casa sea restaurada. La casa física en este momento tiene que ser restaurada como la casa espiritual. ¿Cómo estamos viviendo en nuestras casas? ¿Qué es lo que se escucha en nuestras casas? En nuestra casa hay odio, hay de resentimiento. La casa necesita ser que restaurada. Esa casa donde moran los hijos de Dios tiene que ser una casa diferente, una casa diferente. Y Dios está hablando de eso. Familias, no basta solamente con que usted se meta a su cuarto a orar. Su familia tiene que ser toda la familia tiene que ser restaurada. Y dice la palabra de Dios que Zorobabel y Josué oyeron el mensaje de Dios, porque Dios tocó el corazón y dice que el espíritu de ellos comenzó a entender la palabra de Dios, pero no solamente fue para Zorobabel y Josué, dice que todo el pueblo comenzó a sentir ese mismo espíritu de restauración y todos comenzaron a restaurar. Y Dios comenzó a bendecir. Mis hermanos queridos, es tiempo que su casa física como su casa espiritual sea restaurada. ¿Qué cosas, qué tanto anatema hay en su casa? ¿Qué es lo que usted ha permitido? Yo digo, una mamá, un papá que permita que el hijo ande en pecado, por favor, no nos aman. No nos aman. Que le alcahueten el pecado al hijo. Aún hay cristianos que permiten que los hijos lleven la novia y se acuesten allá. ¿De dónde sacan eso? ¿Ah? Que para que no vayan mejor a un motel, pues que vayan allá porque allá es el pecado. Pero ¿cómo es posible que dejen que en su propia casa los hijos pequen? En sus propias casas y no hacen nada. ¿Qué hace una muchachita metiendo el novio al cuarto? ¿Qué están buscando lo que no se le ha perdido? Y los papás se hacen la oveja gacha, como dicen las abuelas. Mis hermanos queridos, ¿qué está pasando con la iglesia de Jesucristo? Y decimos que lo amamos, pero dejamos que irrespeten la casa que Dios nos dio. Preguntémonos por qué no tenemos lo que tanto anhelamos, por qué no tenemos las bendiciones que Dios quiere para nosotros, por qué no tenemos plata para el arriendo, por qué en estos momentos estamos pasando por dificultades económicas cuando el Señor, el Dios Todopoderoso, es el que está en medio de todo eso. Y así como al pueblo de Israel no le faltó nada, en este mismo momento es donde Dios está demostrando que a nosotros no nos falta nada. Pero el Señor dice, siembran mucho y cosechan poco. Meditemos en nuestros caminos. Porque yo no estoy diciendo que los cristianos tengamos que ser multimillonarios y tener toda la plata del mundo. Yo no estoy diciendo eso, pero tenemos que ser los que gocemos de las bendiciones de Dios, porque el Papá Dios es el que tiene todas las bendiciones. Como yo les digo, nosotros no dependemos de la economía del mundo. Pastora, no sabemos qué lo que va a pasar. Dios sí sabe lo que va a pasar. Y en este momento, los hijos de Dios que crean en Dios, que mediten en sus caminos, hay una promesa que dice que una palabra que el Señor ha dado a través de varios pastores es que la iglesia de Jesucristo, las empresas de los hijos de Dios serán bendecidas en estos tiempos. Pero ¿sabe qué? Los hijos de Dios que han restaurado su casa espiritual y su casa física, a esos son los que Dios va a bendecir. A esos son los que cuando usted salga de esto, usted va a ser bendición para otros. Sus empresas van a ser las que bendigan a otros. Sí, pero los que están bien, los que dijeron, Señor, realmente mi empresa es tu empresa. Y yo no muevo no muevo mis pies si no es tu voluntad. Señor, yo no hago un negocio sin antes preguntarte, ¿este socio me conviene o no me conviene? Yo no hago una compra sin decirle, Señor, ¿esto me conviene o no me conviene? Pero tú eres el dueño de esto y yo simplemente soy tu administrador. Mis hermanos queridos, es el tiempo y Dios nos está llamando. Mire, está diciendo, restauremos nuestra casa. Perdone que sea tan dura. Hay cosas que yo no las tengo escritas acá y Dios me las da. Es porque Dios está hablando a su corazón. Porque Dios nos está diciendo, es tiempo de restaurar. Es tiempo de restaurar, mis hermanos. Ya no es tiempo de jugar a los cristianos secretos de Jesucristo, las fuerzas secretas de Jesucristo. Mire, si yo me avergüenzo de Dios, Dios se avergonzará de mí. Eso dice la palabra. Si usted, donde con sus amigos, ¿saben? Le da uno tristeza,
ver a muchos que cuando se van a fiestas que no son cristianas y allá se camuflan en medio de las tinieblas y no son luz. Cuando salen de ahí se pegan un baño y dice, gloria a Dios por lo que pasó. Pero dicen que tienen amigos, uy, amigos que no son cristianos, pero esos amigos yo no necesito. Un amigo que no me habla de mí para que me vaya para el cielo, sino para el infierno, yo no lo necesito. Es tiempo, mis hermanos, de cambiar. Es tiempo de cambiemos de actitud, de que nos comencemos a comportar como los hijos de Dios. Y si a la gente no le gusta lo que hacemos, no nos interesa. Por ahí los muchachos colocaron algo, es que no me acuerdo ahorita, que subieron que están escribiendo unas frases bonitas y una es, pero la voy a como a mí me acuerdo, si no les gusta, no tengo que agradar al mundo, ¿cierto? No me interesa agradar al mundo, a mí me interesa agradar a Dios. Es eso, a mí no me interesa agradar al mundo, a mí me interesa agradar a Dios. Si al mundo no le gusta lo que yo soy, como dicen los muchachos, de malas, pero yo decidí servir a Cristo. Si mis amigos si mis amigos quieren cambiarme, no me interesa. Si no me aceptan como yo soy, no me interesa tener esa clase de amigos. Yo quiero los amigos que creen en Dios, que están dispuestos, no aquellos que me invitan a tomar, aquellos que me invitan a fallarle a Dios. La Paz dice, no tengo miedo de ser diferente, tengo miedo de ser como los demás. Esa frase la subieron los muchachos en su estado y me gustó muchísimo y me gusta mucho que Dios esté tocando el corazón de los jóvenes, ¿cierto? Me gusta mucho eso. Y esa frase me impactó de verdad. Esa, no tengas miedo de ser diferente. Ten miedo de ser como los demás. Es tiempo de marcar la diferencia como hijos de Dios. Si usted con sus amigos allá en la universidad, en el colegio, en el trabajo, usted ni siquiera saben que usted es hijo de Dios, estamos fregados, mis hermanos queridos. Porque no piensen ustedes ni por un momento, le tengo malas noticias. No serán arrebatados. Porque si usted se avergüenza de Dios, si usted ni siquiera se sabe una alabanza de Dios, usted no está preparado para ir al cielo. Y tendrá que quedarse aquí en la gran tribulación para prepararse para ir al cielo. Eso es muy triste. Cuando escucharon tanta palabra, ay, la pastora Esperanza se volvió religiosa. No, yo no estoy hablando de religión. Estoy hablando de convicción. Estoy hablando de santidad, de una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Es dura la palabra, porque eso viene aquí para abajo, como yo le digo. Es dura la palabra. Pero mis hermanos, prefiero que ahorita me quieran tirar tomates, todo lo que quieran. Pero yo tengo que decirle porque es mi responsabilidad. Dios quiere bendecirnos, Dios nos quiere bendecir. Dios quiere que toda la iglesia se vaya con él, Dios quiere. Pero depende de usted y de mí que eso suceda. Que escuchemos como Zorobabel y Josué y el pueblo escuchó y dijo, vamos a construir. Dios está con nosotros y ellos construyeron el templo. Mis hermanos queridos, es el tiempo de restaurar y que comencemos a hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Que comencemos a guardar sus estatutos y mandamientos. Y sobre todo que nos enamoremos de Dios. Cuando a usted le cuesta cumplir con uno de sus mandamientos y estatutos, es porque usted no ama a Dios como usted cree. Es porque usted no le cree, ¿cierto? Es porque a usted le cuesta creer, usted no tiene fe de creer que si Dios le manda que haga algo. Como cuando dice, pero pastora, si yo digo en la universidad, en el colegio, en el trabajo que soy cristiano me van a echar, pues que lo echen, eso no era de Dios. ¿Cierto? No era de Dios, pero si Dios lo puso allá, se puede levantar el que se levante. Nadie lo va a poder echar, porque donde Dios nos pone, ahí Dios nos guarda. Es tiempo de dejar jugar a la iglesia secreta de Jesucristo. Es tiempo de que usted y yo digamos dónde vamos. Mire, si usted llega y dice, yo soy cristiana y yo decidí seguir a Cristo, eso nos va a ayudar mucho porque vamos a trabajar guardando nuestro testimonio. Ya en nuestra casa, la música que escuchemos a todo volumen no es esa música que ni siquiera tiene un sentido, toda horrible. Vamos a colocar música cristiana donde todos los vecinos escuchen que usted es cristiano, pero que usted tiene testimonio. Usted no grita, usted no patalea, usted no insulta, usted anda como andaría Cristo en ese momento. Ya es tiempo, mis hermanos queridos. De verdad que sí es tiempo. Perdóneme si los ofendo, pero no es mi intención.
Los hago porque los amo, porque yo quiero que toda la iglesia Rocafuerte y toda la iglesia del mundo seamos arrebatados. Que realmente ya dejemos de vivir como no nos mandó Dios a vivir. Es tiempo de que vivamos como Jesucristo vivió en esta tierra. Es tiempo de que estudiemos nuevamente. Si usted no conoce a Jesús, es tiempo de que se lean nuevamente los evangelios, porque ahí es donde nosotros conocemos a Jesús, ¿cierto? Vemos películas todas menos películas de Dios. Perdone que le diga, pero eso es así. Yo creo que los que más ven películas de Jesucristo son gente que no son cristianos. Es triste, pero es verdad. Entonces, porque ya, ay, eso ya me lo sé de memoria, y que no es que me lo sepa de memoria, es que lo ponga en práctica en mi vida. Es eso lo que Dios nos está mandando, iglesia, y de verdad que les hablo de todo corazón. Comencemos. Yo sé que hay muchos allí que el Señor está restaurando su casa, que está restaurando su corazón, pero aún nos falta, todo nos falta. Sigámoslo haciendo. Yo felicito a aquellos que lo están haciendo, a aquellos que dijeron, este tiempo lo voy a dedicar para restaurar. Este tiempo lo voy a dedicar para ponerme a cuentas con Dios. Yo los felicito. Y yo sé que van a haber grandes bendiciones. Yo sé que muchos Dios los está bendiciendo en este tiempo, pero es tiempo. Yo les hablo hoy a los hombres, que ahorita vamos a dejarlos un rato con el líder de caballeros y nos vamos las mujeres a hacer de comer. Pero yo les hablo a los hombres nuevamente. Hombres, ustedes son los sacerdotes de su casa. Y no me cansaré de decirles, ustedes son los sacerdotes de su casa. Es tiempo de levantarse. Es tiempo, hombres, de que ustedes en este momento son los que llegan y digan a su esposa, no tiene que decir, vamos a hacer el altar familiar. Es usted, hombre, el que va a decir, bueno, familia, vamos a hacer el altar familiar. Ay, que mi hija está mirando la novela, qué pena, apague el televisor. Ay, que con el celular en la mano, porque con mis amigos, yo no sé qué, que apaguen todo eso. Ustedes son una autoridad en su casa. Ustedes son los sacerdotes de Dios, son los que tienen que ir a la bandera en su casa. Y Dios está demandando eso de ustedes, porque Rocafuerte, ustedes son hombres de Rocafuerte, ustedes son llamados a ser ministros de Dios y ustedes lo saben. Es el tiempo, hombres, de que se despierten, se sacudan y comiencen a prevenir que el propósito de Dios se lleve a cabo. Son ustedes los que tienen que decir el día domingo, bueno, muchachos, nos sentamos todos aquí en la sala de la casa y vamos a escuchar la palabra de Dios. Son ustedes, hombres, no son sus mujeres las que tienen que decirle, mi amor, levántate porque es tiempo de escuchar el culto. No, son ustedes. Dios está demandándoles, hombres. Les está demandando. Los bendigo, mis hermanos queridos.